Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros somos el grupo de Posmodernidad y hemos decidido grabar una sesión de nuestras conversaciones sobre el proyecto para presentarles a ustedes y hacerles como una introducción sobre lo que hemos estado investigando. Bien, como les dije, nuestro proyecto trata sobre la posmodernidad. Eh, Nos enfocamos más que todo en el asunto histórico, justamente en ese cambio de concepción de la modernidad, que se concebía una historia monumental, universal, con sentido, con lógica unitaria, y justamente el cambio que se da al pasar a la posmodernidad, que justamente se ve esta fragmentación, esta multiplicidad de sentidos a partir de los cuales es necesario sobre los cuales, perdón, es necesario como indagar más, y fue algo que nos interesó. Entonces, nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Qué fenómenos produce la fragmentación del sentido histórico sobre la época posmoderna en términos políticos y sociales según las construcciones teóricas de Michel Foucault y Gianni Battimo? Elegimos estos dos autores porque justamente un crítico pues, de la modernidad sobre la concepción unitaria de historia o sobre la concepción tradicional de historia fue Nietzsche, y bueno, Bátimo y Foucault retoman sus ideas también para hacer sus construcciones teóricas. Entonces, nos pareció muy interesante indagar en esos dos autores, justamente por la relación que establecen con la crítica de Nietzsche. Y bueno, ¿qué tal si empezamos clarificando cuál es ese sentido histórico de Nietzsche, con base en el que posteriormente Bátimo y Foucault fundamentan sus teorías? Bueno, buenos días compañeros. Voy a comenzar pues como hablándoles y compartiéndoles acerca de lo que plantea Nietzsche sobre la historia, sobre su concepción de la historia. Y para eso es indiscutiblemente necesario remitirnos a la segunda consideración intempestiva. Precisamente él ahí nos habla de la utilidad y y los convenientes de la historia para la vida. Nietzsche nos va a hacer una invitación muy especial, y es detestar la enseñanza sin vivificación, la enseñanza histórica. Entonces Nietzsche va a decir, necesitamos historia, pero no simplemente como un cúmulo de conocimientos, sino para vivir y actuar. Las palabras de Nietzsche son muy claras. La historia entendida desde la óptica de la vida. Historia y vida tienen una relación muy importante que no podemos olvidar a lo largo de su pensamiento. Entonces, él va a decir, nos va a plantear tres tipos de hombre y tres tipos de historia también, que se unen, los tres tipos de historia se unen al hombre, según el hombre es activo y aspira, según el hombre preserva y venera, o aquel hombre que sufre y necesita liberación. Para no extenderme mucho, el hombre que es activo y aspira se identifica con la historia monumental, lo que él va a denominar historia monumental. Y este tipo de hombre y de historia lo vamos a entender si nos imaginamos a un hombre que entra a un museo, un hombre que entra a un museo y que admira las obras de arte, admira las esculturas que tiene enfrente. El hombre que es activo aspira porque necesita modelos, necesita maestros y confortadores que no se encuentren en el presente. Él usa una palabra muy acertada. El hombre, este tipo de hombre ve el pasado como un remedio a su presente. Mm, lo grande ha de ser eterno. Lo grande, que es lo que ha pasado, ha de ser eterno para él. ¿Para qué? Para poder hacerlo eternamente. Esto le da una mayor dimensión y una realización más hermosa al ser humano. Digamos que en este aspecto del hombre activo y aspira, que comprende una historia monumental, el pasado sirve de arquetipo al presente.
En segundo lugar, el hombre que preserva y venera le conviene una historia, digamos, anticuaria. Digamos que este es un hombre, un conservador innato. Este es un conservador innato que mira con lealtad y amor de dónde proviene y en dónde se ha formado. Es decir, este tipo de hombre se sabe fruto de una herencia, de un pueblo, de una cultura que, que no la ve atrás, sino que la hace suya propia. Mm, Se arraiga a sus pueblos, se conecta con ellos mismos, es decir, le siente sus costumbres y tradiciones como propias. No se sabe fruto del azar, sino que el pasado a este tipo de hombre que preserva precisamente y venera, le justifica la propia existencia. Sin embargo, en este aspecto, la historia anticuaria, mmm, el mismo nombre lo dice, anticuaria, corre el peligro de degenerarse cuando ya no siente entusiasmo ni ánimo por la vida del presente. Digamos que queda de algún modo sentenciada a muerte cuando pierde contacto con la actualidad. Finalmente, Nietzsche nos va a proponer el hombre que sufre y necesita liberación. Este se identifica con la historia crítica. Mm, es posible pensar a este hombre volcado hacia un discernimiento del pasado, a fin de conocer aquello que es mejor o que favorece una mejor vida. Nietzsche va a hablar en términos de una naturaleza, una primera naturaleza que vendría siendo el pasado, que a raíz de esa crítica o de ese enjuiciamiento del pasado se crea una nueva costumbre o una nueva cultura, precisamente se forma una segunda naturaleza. Sin embargo, se forma, por decirlo de algún modo, un círculo vicioso, no es la expresión que usa el autor, pero nos ayuda a comprender este tipo de hombre y de historia crítica. Mm, la segunda naturaleza en algún momento pasará a ser la primera naturaleza y así sucesivamente. La primera naturaleza una vez fue segunda y toda segunda triunfante se convierte en una primera naturaleza. Y así, a lo largo del texto de la segunda consideración intempestiva, mmm, vamos comprendiendo una concepción de la historia que se encuentra al servicio de la vida y no del conocimiento, que según las mismas palabras de Nietzsche, no satisface a quienes consideran el aumento de conocimiento como la meta misma. Mm, Indiscutiblemente, para él el conocimiento del pasado ha de estar al servicio del futuro y del presente, no para debilitar el presente. De ahí que surja una crítica total al hombre moderno. Los modernos no tenemos nada propio para Nietzsche, nos llenamos de conocimientos ajenos. Él usa una expresión que es no poco importante acá. Él nos llama a los hombres modernos enciclopedias andantes, y es que toda formación moderna es interior. Mm, Me gustaría terminar citando mm, algo que él dice en esta segunda consideración intempestiva. Los modernos no tenemos nada propio, solo llenándonos de costumbres, de culturas, de religiones, podemos llegar a ser algo. De esta manera Nietzsche nos invita a, a reforzar nuestra interioridad, porque él dice que, por ejemplo, con los alemanes tienen una interioridad débil y desordenada, según las propias palabras de Nietzsche. Entonces es como una invitación a entrar en nosotros mismos y a encontrar en esa interioridad deformada y extraviada mmm, lo auténtico, lo auténtico y no simplemente mirar la historia como algo que ha pasado ya y como un arquetipo del pasado, sino algo
que sirva de alguna manera como cimiento del presente y del futuro también. Sí, sí, efectivamente, Nietzsche es muy crítico de esa historia que pues, justamente no hace fructífera la vida o no mejora la vida en ningún sentido. Y de alguna manera para que la vida o la historia, mejor dicho, eh, pueda servir a la vida, es necesario que el método bajo el cual se analiza la historia cambie, ¿cierto? Y bueno, justamente creo que en genealogía de la moral va a hacer, a usar ese método de la genealogía justamente para ser crítico con la historia, justamente crítico con esa noción de origen, ¿cierto? Porque las genealogías justamente pues se enfocan en la génesis de los acontecimientos, de los conceptos y le va a quitar como esa sacralidad a los orígenes de lo bueno, de lo malo, de las virtudes y de eso también va a beber mucho Foucault, pero va a tener algunas modificaciones respecto a la genealogía de Nietzsche. Foucault va a concebir la genealogía justamente como el estudio de las fuerzas que intervienen en el surgimiento de los acontecimientos, ¿cierto? Va a tener digamos, dos metodologías a partir de las cuales puede estudiarse la historia, que es la arqueología y la genealogía. Obviamente más cercana la genealogía a Nietzsche que la arqueología, es cierto. Y listo, justamente va a decir Foucault que en la historia, en los acontecimientos van a surgir por un enfrentamiento, un juego, una interacción de fuerzas, si se quiere. Y bueno, estas fuerzas también entran a jugar o están muy relacionadas con el concepto de poder por el cual Foucault es tan conocido. Él va a definir el poder justamente como una relación de fuerzas. Y bueno, digamos que cada época histórica va a tener un diagrama, una especie de mapa, si se quiere, pero pues no un mapa material, un mapa abstracto, un diagrama que indicaría en qué sentidos, cómo se agrupan, cómo se mueven esas relaciones y esas fuerzas, ¿cierto? Desde la modernidad había uno y bueno, cada época tiene su diagrama de poder que produce estos acontecimientos. Entonces, bueno, justamente uno de los acontecimientos bueno, que por el cual Foucault ha sido muy criticado, pues por decir que es un acontecimiento, es el mismo hombre, ¿cierto? Se ha tenido en cuenta que el hombre ha sido eterno, ¿cierto? Que siempre ha sido el mismo, pero Foucault va a venir a decir que el hombre es algo muy reciente, es una creación muy reciente, una emergencia muy reciente del siglo XIX y es justamente eh, producto de unas fuerzas, producto incluso de unos procedimientos de vigilancia y de control bajo los cuales emergió. Eh, entonces, en ese sentido, hablar de la muerte del hombre es necesario en cuanto es un ejemplo de la emergencia de los acontecimientos, ¿cierto? Y es necesario entenderlo también para ver en qué sentido él dice que ha muerto, las fuerzas constitutivas que produjeron ese acontecimiento que es el hombre han entrado justamente en contacto con otras fuerzas, porque las fuerzas no están, digamos, estratificadas, no están normalizadas como de pronto sí lo está el saber o sí lo está en las ciencias humanas. El poder es algo dinámico que, digamos, intenta diagramarse, pero va mucho más allá del diagrama. Hay fuerzas de la afuera, pues hay fuerzas que todavía la sociedad no ha logrado instalar en el diagrama. Cuando el hombre entra en, en contacto con esas fuerzas, creo que es muy diciente lo que pasa en el siglo XX, en el siglo pasado, que
digamos, surge toda la información, surge toda la tecnología, la informática, el hombre no había estado en contacto, digámoslo, desde la modernidad con ese tipo de fuerzas. Y en ese sentido no se puede decir que sea el mismo cuando esas fuerzas como la informática y la tecnología luego vienen a modificar, ¿cierto? Si se modifican las fuerzas componentes de un acontecimiento, entonces el mismo compuesto que ese acontecimiento implica queda modificado. Y en ese sentido es que Foucault dice que el hombre ha muerto y es como el ejemplo que tendríamos como más relevante de esa dinámica en que los acontecimientos surgen en la historia para Foucault. Y listo, no sé qué aportaciones tengan ustedes o qué comentarios al respecto. Claro, compañera. Igualmente, muchas gracias, compañero Mateo, por su aporte. Quisiera rescatar una frase que me gustó mucho de las palabras de Mateo, que en Nietzsche se ve una crítica a la historia y una frase que él dice es detestar la enseñanza histórica sin vivificación. Y es precisamente esta crítica la misma que rescata Foucault precisamente. Foucault dice, historiadores, ustedes tienen una función más grande que recordar el pasado. Ustedes tienen la función de vivificar este presente, y es con Foucault que inicia un nuevo sentido histórico en sentido de una propuesta revolucionaria. Esta básicamente se caracterizaba por el entrecruzamiento de reflexiones disciplinarias. Entonces él aquí concebía a la filosofía, a la sociología, a la psicología y a la historia, psicología social precisamente. Entonces, mira que desde Foucault vemos un sostenimiento en Nietzsche. Cuando hablamos de historia en Foucault, si pudiéramos hablar de historia en Foucault, y claro que podemos hacerlo, tendríamos que basarnos en Nietzsche precisamente porque el método que toma Nietzsche, como lo decía Sara, es el método genealógico. Y la pregunta a todo esto es si en palabras de Foucault, que lo voy a citar desde Eduardo Castro, dice: yo no soy verdaderamente un historiador y no soy un novelista, practico una serie de ficción histórica. Esa fue la definición que dio Foucault en Las palabras y en las cosas, al tratar de concretar su postura, porque era muy criticado por ello. Y la respuesta de él fue esta, porque fue y es graciosa en el sentido también que en el libro de Jacques Leonard, que se llama El historiador y el filósofo, es un libro espectacular porque es un debate con Michel Foucault sobre la imposible prisión. Él dice: mis libros no son unos tratados de filosofía ni unos estudios históricos, a lo más unos fragmentos filosóficos en unos talleres históricos. Él mismo se hace la crítica, y es una crítica irónica porque en la crítica aparece la palabra fragmentos. ¿Y por qué es irónico la palabra fragmentos precisamente? Ya que Foucault dice que las ciencias, precisamente toda esta revolución de las ciencias sociales y las ciencias humanas, eh, trajeron como consecuencia una fragmentación histórica. O sea, para Foucault los saberes modernos son los que fragmentan la historia. Y entonces a partir de allí aparece una temporalidad propia. Y ya Foucault más adelante explica que esa temporalidad propia depende de la vida, el trabajo y el lenguaje. Pero al decir que aparecen o se fragmenta la historia por estos saberes, llega a la conclusión precisamente que hablaba la compañera Sara. O sea, como se fragmenta esta historia a raíz de los saberes modernos para Foucault, entonces todo eso que venía condensado y que le daba pie al hombre para definirse, o sea, la historia, queda fragmentada. Y por tanto, hablamos de una descomposición de la estabilidad en el hombre, misma que nos enlaza con Bátimo, y ya ahorita nuestros compañeros nos van a comentar acerca de eso, que es una relación única en ese aspecto, y cómo en Foucault se fundamenta esta muerte del sujeto o esta muerte del hombre a partir de esta descomposición de la estabilidad, porque es que no estamos hablando de una muerte física, no es como la frase de Coelho: el muerto no es el hombre, el muerto sos vos. No, estamos hablando
de una muerte en el sentido de base. ¿Qué sostenía al hombre? Esa modernidad. ¿Qué sostenía toda esa definición? Precisamente la historia. Pero al fragmentarse, se fragmenta también el hombre. Y como se fragmenta el hombre, entra ahí el famoso método arqueológico de Foucault. Porque es que el hombre ya está fragmentado y está llamado a hacer una arqueología de ese saber. Ya no es la conciencia la que le da continuidad a la racionalidad y a la verdad, es la arqueología, precisamente. Ya no podríamos hablar aquí de una historia en términos hegelianos, ni en términos husserlianos. Ya aquí hay una dispersión notoria para Foucault. Y como la dispersión es notoria, ejemplo de esto, literatura, lingüística, psicoanálisis, etnología, entre otras, ahí nos muestran una fragmentación. Y como es notoria, él dice, es evidente y es el deber, porque no lo trata como una característica, sino que lo trata como un deber, es deber del hombre convertirse a esta arqueología. ¿Y qué es la arqueología para Foucault? La arqueología es describir esos discursos de verdad que trae cada episteme. ¿Y qué es la episteme para Foucault? Porque esto hay que desenglosarlo completamente para entenderlo. La episteme para Foucault es la forma de pensar. Entonces, el hombre tiene el deber de estudiar estos discursos de verdad y no hablar de una única verdad, sino siguiendo la tradición del siglo anterior, un discurso de verdades. Y en esas verdades es en donde el hombre aplica este método. Pero hay una crítica también que quisiera enlazarla con lo que estaba diciendo la compañera Sara y directamente con lo de Mateo, que es que en Foucault dice, a raíz de todo esto, de un hombre que se mete en el diario vivir, aparece la vida, el trabajo y el lenguaje como sus pilares. Y claro, lo vemos en el siglo anterior con todos estos discursos del lenguaje, con todo este enfoque del trabajo en estos siglos más cercanos, de estas décadas más cercanas. Dice, el hombre se ha perdido. El hombre no encuentra una historia que lo defina. ¿Por qué? Porque ya no está centrando su atención allí. Y él debe volver, porque si no se convierte en un hombre deshistorizado. Y no para fundamentar una historia única, sino para entender estos discursos de verdad. Entonces, con este comentario, pues quisiera darle la parte a los compañeros de Bátimo para que enlacemos con esta desestabilización del hombre, porque es precisamente allí donde Bátimo conecta con este discurso precisamente. Adelante, compañeros. Bueno, en cuanto a lo que han dicho pues ya ustedes, a mí me gustaría retomar para comenzar a hablar de Bátimo lo que Sara mencionaba en un principio, que era el sentido unitario de la historia. También cuando mencionaba de Foucault que en el hombre posmoderno se daban como un tipo de fuerzas que hacían posible ese cambio histórico, cuando mencionaba pues la tecnología, ¿cierto? Y también me gustaría retomar lo que Harold hace poco acaba de decir sobre que el hombre se encuentra perdido. Entonces, Bátimo, pues para hablar de el contacto o el fin de la época moderna y posmoderna, se va a remitir o es secuaz de Nietzsche y Heidegger, pero en ese sentido pues es más pertinente tomar a Nietzsche. Entonces, mencionaba lo anterior porque precisamente él dice que hay tres características claves para hablar del fin de la modernidad. La primera es que se da una ruptura del sentido del curso unitario de la historia. La segunda es que por el advenimiento de los medios de comunicación también se da pues como esta imposibilidad de pensar la comunidad, y también que él retoma de Nietzsche como cierto reconocimiento del nihilismo como ambiente del hombre posmoderno. Entonces, en cuanto a que el hombre ya no se piensa bajo categorías unitarias, pues sería necesario retomar aquello de que en la modernidad el hombre se pensaba bajo categorías estables del ser, en ese sentido categorías estables de la historia, categorías
estable significaría pensarse bajo un sentido metafísico. Entonces se podría decir que el hombre va a tomar como estos caracteres para definir su sentido histórico. Sin embargo, Bátimo va a decir que ya eso en la posmodernidad no es lícito, porque precisamente en la modernidad lo que se hacía era tomar como base el hombre moderno de Europa. En ese sentido era muy eurocentrista. Entonces en la posmodernidad ya eso no es posible por no pensarse como unidad, ¿cierto? Entonces también él va a decir que la historia en la posmodernidad ya no se va a contar como se contaba en el tiempo que le precedió, a saber, hablando desde grupos dominantes, desde aquellos grupos que legitimaban su poder mediante la metafísica y mediante considerarse vencedores de la historia. Entonces, aquí pues me voy a permitir citar a Bátimo. Lo que narra la historia son los avatares de la gente que cuenta, de los nobles, de los monarcas o de la burguesía cuando se convierte en clase de poder. Los pobres, sin embargo, o aquellos aspectos de la vida que se consideran bajos, no hacen historia. Eso lo dice Bátimo refiriéndose pues a la época moderna, ¿cierto? Entonces, en cuanto a lo que decía Harold, que decía que el hombre se encuentra perdido, precisamente creo que se podría enlazar con Bátimo en el sentido de que él toma el nihilismo de Nietzsche para luego enlazarlo o adentrarlo en un pensamiento tipo pensamiento débil. Entonces él va a decir en ese sentido que el hombre posmoderno toma la categoría nihilista porque el hombre precisamente rueda hacia la nada, rueda hacia lo desconocido, ya no considera o no se considera bajo categorías infinitas como si lo hacía el pensamiento metafísico. Entonces ahora, como en la posmodernidad, hablándose por tanto de posmodernidad y no hablarse de metafísica, posmetafísica, el hombre no ve la necesidad de compartir como esos vínculos infinitos que lo definan, ¿cierto? Y en cuanto a lo que decía Sara, hablando de Foucault, de ese tipo de fuerzas que se presentan, que hacen posible como ese cambio en el hombre, pues ahí entraría los medios de comunicación, porque si entonces en la modernidad no se permitía que el hombre pobre o el hombre marginado hablase de su historia, en la posmodernidad es diferente, porque a partir de los medios de comunicación entonces se va a dar algo así como Bátimo lo va a llamar una multiplicación generalizada, en la cual todos tienen posibilidad de conocer múltiples visiones del mundo, de conocer las subculturas, los dialectos se van a conocer. Entonces para él es muy relevante este aspecto de los mass media, los medios de comunicación, el sentido unitario, y también acerca del nihilismo y que el hombre ruede hacia la nada. Entonces, bueno, hasta aquí quisiera pues hacer la intervención para darle la palabra a otros compañeros si tienen comentarios. Unos comentarios al respecto. Inclusive uno puede entender esa pérdida del hombre precisamente a partir también del nihilismo, que es entendido como que el hombre sale del centro hacia una X. ¿Qué significa ello? Que no hay como un fundamento válido, un valor intrínseco para su existencia, sino que, como Irma lo decía, ella lo decía, rueda, uno rueda hacia la nada, pues uno también puede decir que oscila y se mueve aquí y allá. Otro asunto importante con respecto a Bátimo es el asunto de los mass media, que Irma ya lo decía ciertamente, y es como estas otras culturas que no habían tenido el poder para comunicar, pues adquieren dignidad en sus dialectos, toman la palabra y ello de una u otra manera lleva a no deslegitimar otro tipo de dialecto, sino aceptarlo, y a partir de ese aceptarlo, saber que el mío es tan legítimo como el del otro. Bátimo
en esa ausencia de fundamento que permiten los más media y en ese adquirimiento de dignidad, pues es muy curioso porque si uno ve, los más media no permiten como una sociedad transparente en el sentido ilustrado, sino que la vuelven incluso hasta caótica, porque ya no informan de una realidad estable, sino de múltiples realidades, y es precisamente ahí donde Bátimo ve nuestra salida, ve la salvación en precisamente ese caos, donde reside esa capacidad de emancipación. Es interesante lo que señala Juan Andrés, porque precisamente Bátimo a esos medios de comunicación los va a nombrar como una situación explosiva, y me parece que está completamente conectada con lo que decía Juan Andrés, de que los medios de comunicación hacen que la sociedad ya no sea más transparente, sino que sea algo así caótica. Entonces él lo va a decir como es una situación explosiva de pluralización infrenable, porque allí se entrecruzan, o por así decirlo, también utiliza la palabra contaminan las múltiples realidades, y por contamina no significa que una palabra negativa, no significa que se les esté quitando, pues como si se les esté denigrando, no, sino que significa que se da una contaminación porque se conocen entre sí, o sea, hay una múltiple visión de puestos de historia, si se podría decir, aunque esa la introduzco yo, no contada a partir desde puestos de poder, sino desde multiplicidad de racionalidades. Bueno, compañeros, creo que esto como especie de abrebocas a lo que fue nuestro proyecto, pues quedaría muy bien. Nos hemos extendido incluso en el tiempo, pedimos disculpas al profesor y a los compañeros. Esperamos que esta introducción pues haya dejado un poco claro los temas que hemos venido tratando en la investigación. Muchísimas gracias por su atención y no siendo más, creo que aquí finalizamos. Muchas gracias, compañeros, por sus aportes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, también hasta luego.